No sé si alguna vez a ustedes les tocó contar una buena noticia. Tú tenías algo bueno que decir y fuiste y lo contaste a alguien. O tal vez, volcando la tortilla, no sé si a ti alguna vez te tocó escuchar una buena noticia. Que alguien vino, alguien muy cercano, muy amado a ti, para darte una noticia que causaba alegría, que causaba gozo. Por ejemplo, si es que vino un amigo diciéndote, amigo, te cuento que con mi esposa vamos a ser padres. O ese buen amigo diciéndote, te cuento que me he comprometido. O tal vez diciéndote, he conseguido un trabajo. Y te llenó de gozo, te llenó de alegría esas noticias que recibías de esta persona que tú amas, que tú tienes mucha cercanía. Bueno, hoy en día es muy fácil difundir las noticias, ¿no? Noticias buenas, noticias malas. Estamos prácticamente a un clic de distancia de oír una noticia o de contar una noticia. Tú puedes publicar una noticia, sea buena o sea mala, en Facebook, en Twitter o en el grupo de WhatsApp. Tú puedes contar o escuchar una noticia que ha sido publicada en algún blog en internet. Hoy es tan fácil publicar una noticia. Pero ¿saben qué? En los tiempos, en el tiempo del nacimiento de Jesús, no era así de fácil. Jesús nació en una época que Dios escogió específicamente, una época en donde no había tecnología como la tenemos hoy. Entonces, difundir una noticia no era así de sencillo como hoy en día para nosotros. En esos tiempos, para difundir una noticia, tenías que tener recursos para poder hacerlo de manera pública. Por ejemplo, si un rey, en esos tiempos, si un rey quería anunciar que había nacido su hijo, él tenía sus heraldos, personas que le servían, que trabajaban para él, y el rey mandaba a sus heraldos, sus mensajeros, sus voceros, de ciudad en ciudad, anunciando el mensaje de ese rey, diciendo, el rey ha nacido, o al rey le ha nacido un hijo, el príncipe, ¿no? O cualquier otra noticia, cualquier anuncio que el rey quería dar al reino, él mandaba a sus heraldos, mandaba a sus mensajeros. Pero era algo que no cualquiera podía hacer. En este caso, cuando nació Jesús, José y María no tenían los recursos para pagar un mensajero y decir, vaya por favor, anuncie que ha nacido el Hijo de Dios. No, José y María no tenían esos recursos. Pero ¿sabes qué? Dios es Dios. Él es todopoderoso y para él no iba a haber dificultades para anunciar que el Rey de Reyes había nacido aquella noche en Belén. Hoy, en el mensaje que lleva por título, voy a repetir, proclamando el mensaje de Dios, vamos a ver cómo Dios establece sus heraldos, sus mensajeros, para ir y anunciar el mensaje de que ha nacido el Rey. Vamos a tocar dos puntos en esta mañana. Punto número 1, los ángeles como mensajeros de Dios. Y punto número 2, los pastores como mensajeros de Dios. Vamos a estar estudiando el pasaje de Lucas, capítulo 2, versículos 8 al 20. Lucas, capítulo 2, versículos 8 al 20. En nuestro primer punto vamos a leer desde el versículo 8 al 14. Lucas, capítulo 2, versículos 8 al 14. La palabra de Dios dice así. Había pastores en la misma región, es decir, esa misma región en donde había nacido ya Jesús, esa noche. Ya había nacido el Salvador. Y había pastores en esa misma región, en los contornos de Belén, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo a los pastores, no temáis,
porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. De acá sale nuestro primer punto: los ángeles como mensajeros de Dios. Hay que tener en cuenta acá, para poder entender qué es lo que está pasando, primeramente la función de los ángeles. ¿Quiénes eran los ángeles? Los ángeles cumplían una función de mensajeros de Dios. Literalmente la palabra ángel significa mensajero, mensajero. Y Dios en todo el Antiguo Testamento ha mostrado cómo los ángeles están al servicio de Dios, pero para favorecer también a aquellos a los que Dios manda a estos mensajeros. En todo el Antiguo Testamento vemos que los ángeles sirven al Señor. Por ejemplo, nosotros vemos cómo ángeles son puestos a cuidar la entrada del Edén luego de la caída, en Génesis capítulo 3. Los querubines, ¿verdad? Vemos cómo ángeles son enviados por Dios para anunciar la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y de la misma manera, esos ángeles son los que rescatan a Lot de no morir en esa destrucción. Vemos cómo un ángel es quien se para enfrente de Balaam cuando con su asna estaba yendo a maldecir al pueblo de Israel. Y el asna ve al ángel y se detiene, ¿verdad? Dios usa al ángel para esa situación. Resumiendo toda esta situación de las características de los ángeles, podemos ver que los ángeles iban con un mensaje específico de Dios a una persona específica en una situación específica. Pero todo eso para cumplir su propósito redentor eterno, que se cumple en Cristo. Todo eso que sucedía de manera particular en el Antiguo Testamento tenía un propósito de fondo, que era la redención que fue planeada por Dios desde antes de la fundación del mundo y que se cumple en Cristo. Entonces podemos apreciar acá que los ángeles fueron usados por Dios con ese propósito, como mensajeros, como servidores suyos, a favor de ese propósito de fondo de la redención. Acá sale una pregunta muy interesante. Si los ángeles son tan buenos mensajeros, ¿por qué Dios entonces no envía ángeles a predicar el Evangelio? ¿Por qué? Si hemos visto en todo el Antiguo Testamento que ellos cumplían su función a cabalidad. Los ángeles mostraban fidelidad en la en mostrar el mensaje que tenían para dar. ¿Por qué Dios no envía ángeles a predicar el Evangelio? Ellos no tienen las limitaciones que nosotros tenemos. Ellos no necesitan usar visa para ir a predicar el Evangelio a China, por ejemplo, ¿no? Ellos no necesitan caminar largas distancias para trasladarse como nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué no usa ángeles Dios para predicar el Evangelio? Es una pregunta interesante y la vamos a responder bíblicamente. El autor a los Hebreos, hablando de Cristo, dice lo siguiente, Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, en el Antiguo Testamento, ¿recuerdan cómo se comunicaba a Dios? Muchas de esas veces se comunicaba por medio de ángeles. Esa era una de las cosas que decía el autor a los Hebreos. Habiendo muchas veces y de muchas maneras, incluyendo usando ángeles, Dios se comunicaba a los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo. Entonces,
Jesucristo, desde el nacimiento de Jesucristo, ahí tenemos la expresión más alta de comunicar de Dios. Dios se comunicó en todo el Antiguo Testamento muchas veces a través de ángeles, pero desde que nació Jesús ya no hay nadie que pueda superar esa expresión de comunicar de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es superior a los ángeles. Y eso es lo que dice justo el autor a los Hebreos en el versículo 5 de ese mismo capítulo que acabamos de leer. Versículo 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Lo que está mostrando el escritor de esta carta a los Hebreos es que hay una diferencia de superioridad. Jesús es superior a los ángeles. Los ángeles no tienen comparación con quién es Jesús, quién es el Hijo. Y hace referencia justamente cuando habla de el Hijo a la deidad de Jesús. Jesús es Dios, la segunda persona de la deidad. Entonces un ángel no tiene comparación con Dios. Nadie tiene comparación con Dios. Así que desde que nace el Hijo de Dios, ya no hay ángel que pueda superar esa expresión comunicativa de Dios a través del Hijo. Dios nos ha hablado por el Hijo, dice la palabra de Dios. Y como dice también el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, haciendo alusión de que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Nadie puede superar esa expresión de comunicación. Después de Cristo ya no hay quien pueda mostrarnos más claramente quién es Dios y cómo es Dios y qué es lo que Dios quiere hacer. No, después de Cristo ya no hay otra forma. Cristo es esa expresión y obviamente lo vemos reflejado en su palabra, en la Escritura. Ahora que hemos visto que Jesús es superior, que la Escritura nos muestra que Jesús es superior a los ángeles, vamos a ver ahora una aparente contradicción, pero no es una contradicción. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Cómo es? ¿Jesús es superior o es menor que los ángeles? ¿Ubican qué es lo que acabamos de leer? ¿Qué dice? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Y para que no haya duda, el escritor dice a Jesús. A Jesús. Sí, Jesús es Dios, pero cuando Jesús nació como un bebé, como un ser humano, como tú y como yo, pero sin pecado, Jesús se sometió a esas mismas necesidades que tú tienes como ser humano. Dios no necesita comer, por ejemplo, pero cuando Dios se hizo hombre, de repente empezó a someterse a esa necesidad del alimento, del agua, al cansancio físico. Dios no se cansa, pero en la humanidad Jesucristo se sometió al cansancio. Un ángel es espíritu y un ángel, como decíamos, no tiene las limitaciones que tú y yo tenemos. Los ángeles no necesitan trasladarse así como nosotros, caminar largas distancias. Pero ¿sabes qué? Cuando Jesús se hizo hombre, Jesús se hizo poco menor a los ángeles porque Jesús empezó a tener esas necesidades que tú y yo tenemos de trasladarnos caminando largas distancias. Pero Dios es omnipresente. Él está en todos lados. Él no necesita trasladarse. Pero Jesús lo hizo así. Él lo decidió así. ¿Te das cuenta entonces en qué sentido, aunque Cristo es superior, en su humanidad se hizo inferior a los ángeles? Por eso dice, se hizo poco menor a los ángeles, Jesús.
Pero no nos olvidemos por qué estamos hablando de esto. La pregunta es, ¿por qué Dios no envía ángeles a predicar el Evangelio? Bueno, pues como Jesús, aquel que es la máxima expresión de Dios, la máxima expresión de comunicar de Dios, se hizo hombre. Jesús se hizo hombre precisamente para salvar a los hombres de sus pecados. Éramos nosotros los que estábamos con la necesidad de un Salvador. Alguien que cargase nuestras culpas en sí mismo y pueda pagar nuestra deuda ante Dios. Y Jesús, hecho hombre, Dios hecho hombre, pagó la deuda de los hombres, de los seres humanos. Y la razón por la que Dios no envía ángeles a predicar el Evangelio es porque todos los que hemos creído en Cristo estamos ahora unidos a Cristo, que es la máxima expresión de comunicar de Dios. Estamos unidos a Él, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. Y como estamos unidos a Cristo por medio de la fe, ahora somos nosotros los directos responsables de comunicar el mensaje. Y es algo que Dios lo determinó así. Somos los beneficiados por el Evangelio, pero también los privilegiados de esa responsabilidad. Somos voceros de este gran mensaje. Entonces, esa es, en cierta forma, la explicación de la característica de los ángeles como mensajeros, pero que ahora nosotros tenemos esa responsabilidad de mensajeros que los ángeles no tienen. Ese privilegio de mensajeros nosotros tenemos que los ángeles no tienen. Nosotros tenemos un mensaje especial que los ángeles no pueden predicar. Dios nos ha entregado a nosotros el Evangelio, un tesoro en vasos de barro, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Un tesoro en vasos de barro. Nosotros somos esos vasos de barro, pero contenemos un tesoro dentro. El Evangelio de Dios, el mensaje de Dios. Qué gran privilegio. Qué gran privilegio. Así que ahora estos vasos de barro, los que hemos creído en Cristo, estos vasos de barro son llamados hijos de Dios por la fe en Cristo. Privilegiados. Estos vasos de barro son unidos a Cristo por la fe. Algo que no sucede con los ángeles. En la Escritura nunca vemos que los ángeles son uno en Cristo o uno con Cristo. En la Escritura nunca vemos que un ángel es llamado hijo de Dios como nosotros somos llamados hijos de Dios por estar sumergidos en Cristo. Tenemos una posición privilegiada por estar unidos a Cristo, algo que los ángeles, aunque tienen ese privilegio de ser servidores de Dios, pero aún así ellos no tienen los privilegios que nosotros tenemos, si hemos creído en Jesús. Ese era nuestro inciso A, los ángeles como mensajeros, características de los ángeles como mensajeros. Pero ahora vamos a entrar a nuestro texto y vamos a ver cómo ya en el nacimiento de Jesús, estos ángeles que son usados por Dios para dar un mensaje específico en un tiempo específico a personas específicas, ahora se encuentran en esa situación. Inciso B, la buena noticia del ángel. La buena noticia del ángel. Lucas capítulo 2, versículos 10 al 12 dice, pero el ángel les dijo a los pastores, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. La Escritura nos muestra que el mensaje del ángel empieza diciendo, no temáis. No temáis. Empieza calmando a estas personas que fueron impactadas por la gloria que vieron. Si se dan cuenta, dice,
anteriormente en el versículo 9, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Los pastores reaccionaron con temor ante esa gloria. En el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo la gloria de Dios se presentaba con poder, esa luz de la santidad de Dios, esa luz, ese fuego de Dios que lo podemos apreciar, por ejemplo, en el monte Sinaí, en el Antiguo Testamento, cuando Dios se hace presente para hablar a su pueblo, al pueblo de Israel, de tal manera que el pueblo, al ver la gloria de Dios y el temblor que causaba la presencia de Dios, ya no querían escucharle. Era tremenda la presencia de la gloria de Dios. Así que estos pastores temblaron ante la presencia de la gloria de Dios. Pero aquí las palabras del ángel: no temáis, no temáis. Y empieza su mensaje: porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Nuevas de gran gozo. Noticias que provocan dicha, noticias que provocan alegría extrema. Eso es lo que significa nuevas de gran gozo. Nuevas de gran gozo. Imagínate que tú eres parte de una tripulación en un barco. Tú estás en el barco ya mucho tiempo y se perdieron en el mar y están naufragando en el mar por días, y ya tantos días que están naufragando en el mar, se acabaron las provisiones. Ya no hay comida, ya no hay agua para saciar tu sed. Tus labios se pegan por lo seco que están, deseosos de una gota de agua. Pero de repente, todos en la tripulación, en esa situación angustiosa, escuchan a aquel que estaba en el mástil central, mirando al horizonte, y escuchan gritando: ¡tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! ¿Cuál es tu reacción ante ese mensaje, ante aquel vocero que estaba anunciando tierra a la vista? Tú ya empiezas a decir: creo que nos salvamos. Ahí debe haber agua dulce para tomar, comida, sombra. Prácticamente ese anuncio de aquel que estaba viendo al horizonte tierra a la vista, ese anuncio era un anuncio de esperanza. Era un anuncio de que te salvaste. Era un anuncio de vida. Era una nueva de gran gozo. El ángel empieza su mensaje con esa característica de su mensaje. Las noticias que traigo son nuevas de gran gozo, nuevas de esperanza, nuevas de vida, como aquel que grita tierra a la vista a su tripulación que se creía ya perdida. Pero continúa el ángel con su mensaje. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Como veíamos anteriormente, estaba profetizado que el Cristo de Dios tenía que nacer en la ciudad de David. ¿Cuál era la ciudad de David? La ciudad del rey David. Era una pequeña aldea llamada Belén. Una pequeña aldea llamada Belén. Era tan pequeña que en la profecía de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, el Espíritu Santo inspira para escribir lo siguiente: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio. Era tan pequeña que a veces ni se la tomaba en cuenta entre las familias de Judá. Así de insignificante. A veces pasaba desapercibido, como si no hubiera una aldea ahí. Si en ese tiempo hubiera habido Google Maps, seguro ni siquiera lo ponían que existía eso en el mapa. ¿Saben qué? Dios, siendo Dios, pudo haber escogido que el Rey de Reyes nazca probablemente
en la capital del imperio romano, el imperio poderoso en ese tiempo, en Roma. Pero no fue así. Dios no escogió Roma como el nacimiento de su hijo, como el nacimiento del rey. Dios pudo haber escogido que el Mesías nazca incluso en la ciudad más conocida de Israel, que es Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Pero no, Dios no lo decidió así. Dios escogió la pequeña y casi invisible aldea de Belén. Y bueno, hay muchas hipótesis del por qué Dios pudo haber tomado esa decisión, pero la respuesta más clara es porque Él es Dios. Él decide y Él hace. ¿Y quién le va a decir por qué lo haces así, verdad? Él es Dios. Y Él decidió que el rey nazca en esa pequeña aldea de Belén, que precisamente era el lugar en donde había nacido David y su padre Isaí. Eso lo pueden ver en 1 Samuel capítulo 17 versículo 12, donde dice que David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, llamado Isaí. Pero cómo se cumple la profecía a cabalidad, ¿verdad? Parte del anuncio del ángel era demostrar que aquel que había nacido era de aquel que se había profetizado. Por eso el anuncio dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David. De aquel que se había profetizado en el Antiguo Testamento, Él es el que ha nacido hoy, dice el ángel. Pero continúa con su mensaje. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Un Salvador. La palabra Salvador es el significado del nombre de Jesús. Jesús significa Salvador. Eso es lo que le dijo el ángel a José cuando en Mateo capítulo 1 versículo 21 le habla y le dice: y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador. Significa Salvador. Pero no solamente porque se llama Jesús era Salvador, ¿no? ¿Sabes qué? Él iba a cumplir la función de un verdadero Salvador. En el Antiguo Testamento, y les invito que tal vez en casa, cuando tengan tiempo, lean todo el libro de los jueces, todo el libro de los jueces. Si tú lees el libro de los jueces, vas a ver cómo hay un círculo vicioso de pecaminosidad del pueblo. Ellos siempre se alejaban de Dios para hacer lo que era malo ante los ojos de Dios. Luego Dios los juzgaba y enviaba un pueblo para someterlos a esclavitud como juicio de parte de Dios. Pero luego el pueblo se arrepentía, entre comillas, y clamaba a Dios por ayuda y Dios les mandaba un libertador, los cuales eran llamados jueces, y esos jueces, esos libertadores, rescataban al pueblo de aquel opresor, de aquel pueblo que había sido enviado para someter a Israel. Ese juez los rescataba, pero saben que esa obra que se hacía era solamente temporal, no duraba mucho tiempo, porque después de haber sido libertados por ese juez, el juez moría y otra vez el pueblo se alejaba de Dios y hacían lo malo ante los ojos de Dios. ¿Se dan cuenta que era una libertad pasajera? Era una salvación temporal, efímera, pero el anuncio del ángel es distinto. El ángel estaba anunciando que había nacido un Salvador distinto a aquellos libertadores, aquellos salvadores que se veían en el Antiguo Testamento. Este Salvador era el Salvador. Este Salvador era aquel que liberaría a su pueblo de sus pecados. Jesucristo no va a lo externo. Jesucristo va a atacar al problema de raíz, al nervio central del problema del hombre, que es el pecado. ¿Recuerdan la razón por la que Dios prometió en Génesis capítulo 15 que enviaría un Salvador?
No era para que los libere de los romanos en ese tiempo, ¿no? A los israelitas. No, era para librarlos del enemigo verdadero, de Satanás, del pecado, que es lo que esclaviza realmente al hombre y lo condena. El ángel estaba anunciando el nacimiento en la carne del verdadero Salvador, del verdadero Salvador. Y continúa con su mensaje. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo. Cristo. La palabra Cristo significa ungido, ungido, el Mesías. En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que se ungían a los reyes y a los sacerdotes, por ejemplo. ¿Qué es ungir? Bueno, ungir es cuando agarraban un aceite y lo echaban en la cabeza de la persona que iba a ser rey, ¿no? O que iba a ser sacerdote de Dios. Ese acto de ungimiento representaba o significaba que Dios estaba de acuerdo con ese servidor, con ese rey o con ese sacerdote que iba a estar a servicio de Dios. Ese ungimiento representaba que Dios estaba designando y estaba aprobando a aquella persona que iba a cumplir ese rol, esa función de rey o de sacerdote. ¿Y saben qué? Jesucristo cumple la función de rey y cumple la función de sacerdote. Y es designado por Dios. Cuando vemos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 5, versículos 4 al 6, la palabra de Dios dice: y nadie toma para sí esta honra, hablando de los que eran sacerdotes en el Antiguo Testamento. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aarón era sacerdote de Dios, pero fue escogido por Dios para que sea su sacerdote. Nadie podía decir, disculpen, yo quiero ser sacerdote. No, no, no. Dios designaba, y Dios designó que Aarón y sus descendencias iban a ser los sacerdotes. Entonces, acá dice en el versículo 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose su sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dios designó a Cristo, ungió, por así decirlo, a Cristo, diciéndole: tú cumplirás ese rol, esa función de sacerdote. Dios el Padre ungiendo a Dios el Hijo para cumplir esa función, ese rol. El Cristo. Os ha nacido un Salvador. El Cristo termina diciendo: el Señor. El ángel anuncia algo muy importante de la identidad, como decía nuestro hermano Andrés el anterior domingo. Algo muy importante de la identidad de aquel que había nacido en Belén esa noche. Era el Señor. El Señor. Esta palabra Señor viene de la palabra griega kurios, que significa el amo de todo. El que está sobre todo, el que está sobre todos. Eso significa kurios, Señor. El dueño del universo, porque Dios es el creador del universo, ¿no? Él es el dueño. Esta palabra se refiere a Dios mismo. A Dios mismo. El ángel está anunciando que aquel que nació esa noche en Belén, en la ciudad de David, es el mismo que en el principio dijo: sea la luz. Y fue la luz. El ángel estaba anunciando que aquel que nació esa noche en Belén es el que abrió el mar rojo en dos en los tiempos de Moisés. El ángel estaba anunciando que aquel que nació esa noche en Belén es el que alimentó al pueblo de Israel por 40 años con maná en el desierto. Es aquel que le dio agua a su pueblo en el desierto, sacada de la peña. El ángel estaba anunciando
que Él es el que nació esa noche en Belén. El Señor, el Curios, Jehová. Jehová. Dios mismo. Por eso es que una de las profecías, hablando de Cristo, dice que será llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El que había nacido esa noche en Belén era Dios mismo. Era Dios mismo. A nadie más se le puede llamar Dios si no es Dios. Por ejemplo, Isaías capítulo 9, versículo 6, un versículo bien conocido, ¿verdad? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, hablando obviamente de Cristo, ¿verdad? El que había nacido. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Escucha, aquel que había nacido en Belén, ¿cómo se le llamará? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. A nadie se le puede dar esos títulos si no es Dios. Si no es Dios. Por eso es que nosotros defendemos con toda firmeza la divinidad de aquel que nació esa noche en Belén. Jesús es Dios. El Señor, el Curios. Pero ahora la situación empieza a ponerse más interesante en el mensaje del ángel. ¿Por qué? Porque el ángel, luego de decir que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Recuerdas de quién estábamos hablando anteriormente? De un Salvador que es Cristo el Señor. Aquel que sostiene el universo con la diestra de su poder, aquel que sostiene las estrellas, aquel que sostiene las galaxias, los planetas, aquel que mantiene tu corazón latiendo en este preciso momento, estaba en ese momento envuelto en pañales. Envuelto en pañales. Muchos piensan que la humillación de Cristo gira en torno a su muerte en la cruz. Y sí, fue humillante. Pero la humillación de Cristo empezó desde su nacimiento, desde su encarnación. Se hizo hombre, el Dios todopoderoso, el Dios de todo saber, ahora se sometió a ser un indefenso bebé sujetado en los brazos de su criatura, que era María, ¿verdad? El Creador en los brazos de su criatura. Envuelto en pañales. ¿Saben qué? Cuando hablamos de esta frase de que el Dios de todas las cosas, el Señor de todas las cosas, estaba envuelto en pañales, solamente podemos apreciar que se hizo tan frágil, que el Dios que todo lo sabe, ahora tenía que aprender las cosas desde cero, así como tú y yo de bebés, ¿verdad? Dios tuvo que en algún momento, al hacerse hombre, aprender primeramente a sostener su propia cabeza. Un bebé recién nacido no puede ni siquiera sostener su cabeza primero, ¿verdad? Imagínate a Dios en esa situación. Luego tuvo que aprender a gatear para pasar por todo ese proceso de aprender a caminar. Luego de estar balbuceando ya por mucho tiempo, empezar recién a poder hablar. Aquel que es el verbo, la palabra misma, tuvo que aprender con balbuceos a hablar. Por eso vemos que la humillación de Cristo empezó desde su nacimiento. Desde su nacimiento. Y fue acostado en un pesebre. Otra vez, todos pensamos de que
el rey de reyes tenía que nacer en un lugar digno para reyes, ¿no? En una cuna de oro, en un palacio de rey, en una ciudad más grande y más conocida que la pequeña aldea de Belén. Pero Dios lo decidió así. Incluso dentro de lo que Dios decidió en la eternidad es que su hijo, el rey de reyes, el Señor, el Curios, sea puesto en un comedero de animales en aquel establo de Belén. En un comedero de animales. Es el lugar más antihigiénico que tú puedes pensar para poner un bebé, ¿verdad? Un comedero de animales. Pero ¿saben qué? Esto podría llevarnos a una aplicación del propósito original de la primera venida de Cristo. Porque Cristo, como dijo él mismo en Marcos capítulo 10, versículo 45, él no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Así que cuando simbólicamente nosotros vemos acá al Rey de Reyes siendo puesto en un lugar tan humilde, indigno para un rey, simplemente podemos ver el propósito que Dios tenía de esa venida del Salvador. Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Terminando con este primer punto, vamos a ir con las reacciones de los ángeles. Y no se preocupen que nuestro segundo punto es solo ya aplicación, es breve. ¿Cuál es la reacción de los ángeles luego de dar este mensaje tan asombroso a los pastores? Versículos 13 al 14 dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La reacción de los ángeles no tiene otra explicación que asombro. ¿Cuál fue la reacción de los ángeles luego de dar semejante mensaje? El Señor, el Dios de todas las cosas, nacido como un bebé. La reacción de los ángeles dice que alababan a Dios. Y he aquí uno de los mejores himnos navideños que se pueden cantar, porque designa o muestra específicamente el propósito principal del nacimiento de Jesús. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Si alguna vez alguien te pregunta, ¿para qué nació Jesús? Tú puedes empezar diciendo, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué? Porque el Dios de todas las cosas, el Señor de señores, el Curios, nació, hecho hombre, para no ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Gloria a Dios en las alturas. Tiene mucho sentido las palabras del ángel, ¿no? Tiene mucho sentido. ¿Por qué reaccionaron así? ¿Quién podía imaginarse tan tremendo plan de salvación para los pecadores? Pero luego continúa la alabanza de los ángeles diciendo: y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Luego de que tú respondas, cuando alguien te pregunta, ¿y para qué vino Jesús al mundo? ¿Para qué nació Jesús? Para la gloria de Dios y para establecer paz entre Dios y los hombres. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, que los que creemos en Jesús somos justificados pues por la fe, y por medio de Cristo tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios. ¿Por qué era necesaria la paz con Dios? Porque no estábamos en paz. Desde esa caída en el Génesis, el hombre se volvió enemigo de Dios por el pecado. Y todas las cosas que el ser humano hace, ofenden a Dios. Somos enemigos de Dios.
Pero Cristo, el Señor, aquel que nació esa noche en Belén, era el que daría la paz entre Dios y los hombres por medio de creer en Él. Qué gran alabanza de los ángeles, ¿no? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Y así entramos a nuestro último punto, que ya son aplicaciones al mensaje que hemos escuchado el día de hoy. Los pastores como mensajeros. En nuestro primer punto hemos visto los ángeles como mensajeros. Ahora, los pastores como mensajeros. Los pastores son los que estaban escuchando este mensaje del ángel primeramente, ¿no? Ahora hay que conocer un poquito quiénes eran los pastores. Hay muchos que conocen lo que significa pastorear, ¿verdad? Pastorear o pastear, como lo conocemos más acá, ¿no? En nuestro contexto. Es justamente cuando tú te encargas de que los animalitos que cuidas reciban buen alimento y estén cuidados de cualquier peligro mientras ellos están ahí a tu cuidado. El pastor es el protector, el pastor es el que alimenta, el pastor es el guardador del rebaño. En esos tiempos, en los tiempos del nacimiento de Jesús, los pastores no eran muy apreciados. No, para nada. Al contrario, eran despreciados por las personas. Prácticamente nadie los quería a los pastores en ese tiempo. Incluso los pastores llegaron a tener una mala fama en la sociedad. Una mala fama que los puso al final de la cadena de la sociedad. Ellos estaban ahí entre los publicanos, que eran considerados traidores de la patria. Ahí estaban los pastores, despreciados, como tenidos en poco. Nadie confiaba en los pastores. Como el trabajo de ellos era alimentar un rebaño, entonces ellos iban pasteando a sus rebaños o llevando a pastear a sus rebaños de un lado a otro, ¿verdad? Buscando los mejores pastos para su rebaño. Pero en ese andar de un lado a otro, habían algunos malos pastores que se agarraron la costumbre de robar, por ejemplo, ¿no? Como ellos iban de un lado a otro, ellos decían, bueno, robo acá, total, mañana ya no voy a estar, ¿no? Mañana ya voy a ir con mi rebaño a otro lado. Y nadie los quería en general a los pastores por algunos que habían hecho mal las cosas, ¿no? Pero en general todos tenían la idea de que los pastores eran ladrones, mentirosos, no confiaban en ellos. Pero ¿saben qué? Dios escogió a los pastores, a estas personas desconfiables para la sociedad, como las primeras personas para recibir el mensaje de que había nacido el Salvador. Eso muestra en primer lugar la veracidad de la historia que estamos leyendo. Lucas es el escritor del Evangelio de Lucas. Si Lucas hubiera querido hacer más creíble su evangelio, hubiera dicho, no, pues si pongo pastores, nadie va a querer creer en este evangelio. ¿Por qué? Porque nadie confía en los pastores, nadie quiere a los pastores, todo el mundo desprecia a los pastores. ¿Saben qué? Mejor voy a poner, un grupo de religiosos vio a los ángeles. No. Lucas no estaba inventando nada, Lucas estaba escribiendo lo que sucedió. Y Dios envió ángeles a anunciar el mensaje a pastores, desconfiables para la sociedad, pero eso fue lo que pasó y Lucas lo escribió tal cual pasó. Eso muestra que lo que leemos acá no es una historia de ficción, es la realidad. Es algo real. En segundo lugar, podemos ver que Dios no hace acepción de personas. Dios vino a salvar a todo tipo de personas. No solamente a los de la alta sociedad, sino también a los más despreciables y humillados y aquellos que son tenidos en poco. Dios vino a salvar a todo tipo de pecadores, porque todos necesitamos de un Salvador. No hay justo ni aun uno. Desde la alta sociedad hasta el más despreciado, todos necesitamos de un Salvador.
Y eso es lo que se cumple en lo que el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 1, cuando dice que Dios de lo necio del mundo escogió para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso es lo que hizo Dios en su misericordia, en su soberanía, en su amor, en su justicia. Y nadie puede decir, pero es que yo porque soy humilde, porque soy pastorcito, Dios me llamó. No, no, no. Los pastores no tenían nada de qué gloriarse del privilegio que Dios le había dado. De la misma manera, si alguien era de la alta sociedad, no podía decir, pero es que es porque yo soy trabajador, esforzado, soy de la alta sociedad. No, 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 ellos tampoco tenían por qué gloriarse delante de Dios. Por eso termina diciendo Pablo, a fin de que nadie se gloríe en su presencia. Todos somos despreciados delante del mundo, de alguna u otra manera, pero Dios escogió de entre ellos. Ahora, luego de conocer un poco de quiénes eran los pastores, vamos a ver cómo actuaron los pastores. Inciso B, actuaron en obediencia al mensaje de los ángeles. Leemos versículos 15 al 16. Dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Cómo actuaron los pastores luego de escuchar el mensaje de los ángeles? Con obediencia. Con obediencia. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso quiere decir de que la obediencia es una muestra de fe. Es una muestra de fe. Y cualquiera puede decir, pero era obvio que los ángeles tenían que ir a ver lo que que los pastores tenían que ir a ver lo que los ángeles les dijeron. Pero no es tan obvio como pensamos. Ellos tuvieron fe, creyeron en el mensaje que escucharon y por eso fueron. Porque hay muchas personas que aunque tienen conocimiento y aunque vean señales, no creen. Y el ejemplo de eso son los fariseos, los publicanos, los religiosos de ese tiempo, que conocían tanto de las Escrituras y que incluso vieron a Jesús hacer grandes milagros y señales, pero aún así no creyeron. Y estos religiosos fueron los primeros en encabezar la crucifixión de Jesús. Se dan cuenta que no es así nomás pero es obvio que tenían que ir. No. El que cree, obedece. El que cree. La obediencia es la muestra de la fe. Y los pastores mostraron obediencia porque creyeron al mensaje de los ángeles. Inciso C. Los pastores se volvieron heraldos de Dios. Heraldos. La palabra heraldo significa mensajero, vocero, el que va y anuncia. ¿Recuerdan, no? Como empezamos el mensaje, que si un rey tenía un hijo o un mensaje para dar, enviaba a sus heraldos de ciudad en ciudad para anunciar el mensaje que tenían para dar. En este punto que vamos a ver acá, en este inciso, los pastores se volvieron heraldos de Dios, mensajeros de Dios. Estos pastores se volvieron en los mensajeros, los primeros misioneros, los primeros portavoces del mensaje de Dios. Si leemos versículos 17 y 19 de Lucas 2, dice, y al verlo dieron, es decir, los pastores fueron a ver al niño y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que le oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. ¿Qué empezaron a hacer los pastores? Anunciar. Empezaron a anunciar el mensaje.
Y empezaron por María y José, que estaban ahí, ¿no? Un ángel y se nos apareció y nos dijo esto. Pero luego habla, y todos, versículo 18, lo que muestra que no se quedaron con el mensaje para María y José, sino que ellos continuaron publicando, anunciando el mensaje que habían oído del ángel y que ahora habían visto el cumplimiento. Ellos empezaron a ser de predicadores del mensaje de Dios, voceros, portavoces de Dios. Y recuerdan, ¿no? Ese ejemplo de este que miraba en el barco al horizonte, cuando ya toda la tripulación parecía que iba a morir, y empezó a gritar, tierra a la vista. Los pastores salieron de aquel lugar, de aquel establo donde habían visto al Salvador, anunciando a todo aquel que veían, tierra a la vista, ¿no? Nos salvamos, el Salvador ha llegado, el libertador de libertadores. Los pastores como heraldos de Dios. Y por último vamos a ver cuál es la reacción de los pastores. Los pastores, como es de entender, iban a tener la misma reacción de los ángeles. Versículo 20 dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Cuál fue la reacción final de los ángeles después de dar el mensaje? Alabar a Dios. Gloria a Dios en las alturas. ¿Cuál fue la reacción de los pastores luego que cayeron en cuenta de todo lo que estaban viviendo y viendo? Alabar a Dios. Gloria a Dios en las alturas. Conocer a Dios y conocer cada vez más el plan de Dios no nos puede llevar a otra cosa que alabarle. Reaccionar en alabanza a Él. Darle gloria. No solo con nuestros labios, sino con nuestra forma de vida. Gloria a Dios en las alturas. Gloria, Señor. A ti sea la gloria. ¿Por qué? Porque Él es el centro de la historia, no nosotros. Como empezaba el mensaje en esta mañana. A Él es a quien venimos a escuchar. A Él es a quien venimos a ver. A Él es a quien venimos a alabar. Gloria, Señor, a ti. Algunas conclusiones. Tú recuerdas, y esto es muy importante que escuches, ¿tú recuerdas la primera vez que escuchaste el Evangelio? ¿Recuerdas? Haz memoria. Haz memoria. ¿Recuerdas esa primera vez que escuchaste las nuevas de gran gozo? Voy a preguntar otra cosa. ¿Recuerdas quién te anunció esas buenas noticias? ¿Quién te anunció ese mensaje? ¿Quién fue fiel al Señor que se acercó a ti para anunciarte las buenas noticias de salvación por medio de Cristo? ¿Quién? ¿Lo recuerdas? Haz memoria. Pero creo que la tercera pregunta es la más importante. ¿Creíste en el mensaje esa vez que escuchaste? ¿Creíste en ese mensaje que escuchaste aquella vez? ¿Creíste en el Evangelio? ¿O al final se quedó en nuestra mente como un simple conocimiento intelectual y resultamos al final ser como los fariseos, que conocemos pero no creemos? Si creíste en el Evangelio, aquí va otra pregunta. ¿Estás viviendo como portavoz de Dios, así como los pastores, cuando escucharon el mensaje dado por los ángeles, luego ellos empezaron a ser también mensajeros de ese mensaje? Cuando tú recibiste el mensaje de Dios y creíste en ese mensaje, empezaste a ser vocero de Dios, heraldo de Dios, para anunciar a otros
ese mensaje de salvación? Dios puso esta parte de los pastores para darnos una gran lección de obediencia a Él. Anunciemos el mensaje, es un mandato. Cristo dijo a su iglesia, a los discípulos, antes de su ascensión al cielo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Id y predicad el evangelio. Nuestra función como iglesia, si eres de Cristo, si has creído en Cristo, nuestra función es ir y predicar el evangelio. Ir y ser heraldos de Dios. Ir y ser voceros del Rey. Y empecemos por nuestras familias. Por anunciar del Salvador ahí en nuestro entorno más cercano. Y de a poco vamos a ir expandiendo hacia afuera, ¿no? Pero empecemos por nuestro hogar. ¿Saben que la gente no se va a salvar sin predicarles? Dios lo estableció así. La gente no se va a salvar sin predicarles. Por eso es que Pablo, en Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15, dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¡Oh, qué bien! Pero ¿cómo se salva la persona? ¿Cómo pues invocarán? Dice, en tono de pregunta. ¿Cómo pues invocarán a Dios, a Cristo, en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Eres uno de los que anuncian la paz que Dios quiere para con el pecador por medio de Cristo? ¿Recuerdas, no? La alabanza de los ángeles. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Dios quiere establecer la paz con los pecadores que miran a Cristo arrepentidos de sus pecados y creen en Él y se entregan a Él. Dios quiere establecer la paz con ellos. Pero ¿eres uno de los que anuncian esa paz? Tú que ya has creído en el Evangelio, ¿estás anunciando ese mensaje? Me encantaría que salgamos de este lugar con un corazón deseoso, así como los pastores, con un corazón deseoso de anunciar ese gran mensaje. Vamos a terminar orando, pidiendo al Señor que mueva nuestro corazón, conmueva nuestro corazón, para poder gritar y decir: tierra a la vista, el Salvador ha llegado, ha nacido en la ciudad de David, no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos.